Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Voluntarios, con Julia del Moral y María Jesús Lacasa. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Buenas tardes a todos. Hoy día 28 de mayo del 2026. Aquí estamos María Jesús y Julia del Moral. Bienvenidos a todos al programa de hoy de Voluntarios. Bienvenidos, queridos oyentes, queridos voluntarios, a esta nueva edición, a este nuevo programa de Voluntarios. Chus, ¿qué traemos hoy? Pues mira, yo hoy te propongo empezar con la oración de los voluntarios de Radio María. ¿Te parece? Fenomenal. Lo hacemos un poco al revés. Un poco al revés, por cambiar. La rezamos normalmente al final, pero bueno, si queréis, pues empezamos con la oración y así, bueno, pues nos ponemos en manos de la Virgen María. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar. Tú que eres la sierva del Señor, enséñanos a servirle cada día con humildad y perseverancia, con valentía y fidelidad, respondiendo con generosidad a los deseos de tu corazón. Reina de Radio María, ayúdanos a convertirnos en los apóstoles de tu amor. Amén. Bueno, pues hoy hemos empezado con la oración para que los oyentes sepan cómo empiezan sus reuniones los voluntarios de diócesis. Bueno, y después de esto, pues os vamos a contar un poco, nos van a contar desde Benavente, Rosario Huerga Carbajo y Francisco Javier Iglesias, su experiencia como voluntarios de diócesis, y además nos contarán cómo ha ido la visita de la Virgen Peregrina de Radio María, pues por esa zona, por Benavente. Y luego también os contaremos por dónde va a estar la Virgen Peregrina esta semana que viene y dónde está ahora mismo. Y también os contaremos un poquito pues las últimas jornadas de voluntarios que ha tenido Julia pues hace una semanita y ahora la siguiente que va a tener. Así que atentos a este programa que va a estar súper interesante. Empezamos. Pues buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, por colaborar con el programa de voluntarios. Y bueno, yo quería, pues, Charo, que me contaras un poquito cuánto tiempo llevas de voluntaria. Bueno, pues empecé en diciembre del 2021. Uh-huh. O sea que... Que llevas un poquito. Un poquito, sí. Bien. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy bien, sí, la verdad es que, bueno, ya conocía Radio María y bueno, pues una amiga pues me dice, oye, yo he visto aquí que tienes en el móvil puesto la Virgen de Radio María y o sea que la escuchas, y dice, pues sí, claro, y entonces pues ya, pues mira, tenemos estas reuniones y si te interesa o quieres mirar a ver si te gusta, pues vienes, y ya pues no me soltaron, claro, yo ya no me fui y ahí sigo de voluntaria, sí, y ahora de responsable, claro. O sea, ¿tú sabías que había un grupo allí en Benavente de voluntarios? No lo sabía. ¿No sabías? Y de repente no. conoces a una persona que te invita. Sí, bueno, ya la conocía de antes porque habíamos estado en el grupo de renovación carismática, que son ellos, y entonces pues me pidió el teléfono porque dice, dame tu número de teléfono porque así entre cosas que teníamos que decirnos y tal. Y entonces fue ella al ver que yo tengo en la pantalla a la Virgen de Radio María. Uh-huh. Y fue así como me dice, oye, que veo que tienes esto aquí, pues, o sea, que conoces Radio María. Y dice, pues sí. Y fue así como surgió la cosa, así, de voluntarios, sí. ¿Y como responsable de grupo, cuánto tiempo llevas? Pues como responsable, así era. La cosa es que era temporal. Fue en julio, estaba también ahí Julia el día ese,
y fue, pues Clara era la que era la responsable y como estaba, bueno, un poquito más malita y tenía así unas complicaciones personales, y entonces pues dijo, pues temporal, pues no sé, pues me dijo que si podía ser yo. Y entonces, bueno, pues vi que podía ser, aunque bueno, lo veía un poco difícil para mí, pero sí, ahí está la cosa. Y hemos seguido y luego, pues claro, la pobre, la verdad es que ella pensaba que iba a mejorar, porque tenía la idea de que ya en abril, cuando las reuniones de voluntarios en Madrid, ella estaba esperanzada totalmente, pero no pudo ser, y entonces pues ahora sigo yo ahí. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿Te está gustando? Sí, la verdad es que al principio pues yo decía, pero si es que yo no voy a poder saber, sobre todo con las cosas del ordenador o incluso del móvil, pero que ahora poco a poco, sí, y sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿cuántos sois en el grupo ahora mismo? Estamos 4 de voluntarios y 2 de prevoluntarios. Bueno, o sea que va un poco creciendo. Desde aquí invitamos a las personas de los oyentes de Radio María que haya en Benavente, pues que sepan que hay un grupo de voluntarios y que se pueden apuntar a través de nuestra web si quieren ser voluntarios. La verdad es que la experiencia es bonita, ¿verdad, Charo? Sí. y bueno, o a través de la web o a través del correo de nuevosvoluntarios@radiomaria.es. Pues muy bien, Charo, y vamos a presentar a Javier Iglesias. Buenas tardes, Javier. Bueno, pues cuéntame cuánto tiempo llevas en el grupo de voluntarios. Bueno, pues creo que es del 2017 que empezamos a andar en el grupo aquí en Benavente, con Clara, que fue la que tuvo la iniciativa, y empezamos pues eso, Clara, Dora y Charo, y Socorro y yo. Empezamos 4 personas. Y bueno, pues Clara, pobre, pues tristemente, pues al final tuvo problemas de salud y terminó falleciendo. Sí. Y bueno, pues él ha cogido el relevo Charo al final, y entonces lo está haciendo muy bien también. O sea que bueno, seguimos igual con vistas de que pueda entrar algún colaborador más. Seguro que sí, Javier. ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Cómo empieza un grupo de voluntarios? No, pues con mucha ilusión y muy contentos, la verdad, porque bueno, además pues Radio María te lo sabe hacer también fácil y sencillo, porque hacen campañas y te van indicando pues lo que puedes hacer, difusiones o hacer algunas transmisiones en diferido o en directo. Ya en directo nosotros todavía no hacemos. Yo soy el responsable de difusión, no de transmisión, perdona. Porque transmisiones todavía no nos atrevemos a hacer porque somos poquitos y bueno, pues lleva tiempo y si uno falta, pues igual al ser poquitos, si conocemos más, quizás en un futuro pues igual nos podemos organizar un poco mejor. Claro, sí. Al ser poquitos todavía, pues bueno, ya saldrás. Seguro que sí, Javier. Bueno, que sepan nuestros oyentes que estos grupos de voluntarios, como ha dicho Javier, pues al principio no hacen transmisiones porque eso conlleva tener un mínimo de personas, porque lleva mucho trabajo. O sea, cada vez que un grupo transmite una misa, un rosario, pues que sepan los oyentes que hay un trabajo tremendo por detrás, una preparación de un mes del sitio de búsqueda, de hablar, de toda la parafernalia, ¿verdad?, de los micrófonos. Y bueno, pues la verdad es que hay un trabajo por detrás tremendo y yo quiero que los oyentes lo sepan. Bueno, pues yo quería saber, porque habéis tenido a la Virgen Peregrina, Charo, ¿verdad? Sí. Esta semana habéis tenido allí en Benavente a la Virgen Peregrina. ¿Dónde la habéis tenido? Perdona, ¿Dónde? Sí, es que se corta un poquito. ¿Dónde la habéis tenido a la Virgen Peregrina? ¿Dónde la habéis llevado? Sí, pues se nos ha alargado la semana. La semana tiene 7 días y nosotros hemos ido en 8 sitios. En 8 sitios, madre mía. Nada, pues pero la llevamos al convento de las Clarisas, que son nuestras madrinas, y allí pues siempre la reciben con mucha alegría, y ahí es donde estuvo 4 días, sí. Y siempre además tienen preparado allí su altarcito para ponerla con velas, flores. Sí, y además ahí, cuando llegamos le dijimos a Sor Teresa, bueno, que ya ha llegado nuestra madre. Y ella dice siempre, no, es más mi madre, ¿eh?
Es mi madre, porque yo desde pequeñita he estado siempre conmigo. La verdad es que en los conventos siempre reciben y están esperando a la Virgen Peregrina con los brazos abiertos. Es verdad que tienen una dulzura hacia la Virgen especial. Sí. Sí, no. ¿Y dónde, nada, qué pues, sitios? ¿Qué más sitios? Bueno, pues después estuve en la iglesia del Carmen, que siempre también don Tomás siempre la recibe muy bien, le gusta que la llevemos y pide en la misa, pide siempre por los voluntarios. Qué bien. Y le gusta que llevemos la Virgen, y eso que allí en el Carmen hay bastantes vírgenes, la del Carmen, la Inmaculada, la de Fátima, pero siempre es muy bien recibida, sí, por la gente que va a la misa, y como siempre rezamos el rosario también, pues muy bien, sí. ¿Y qué más sitios? Porque luego agradeceremos a todos estos sitios que reciban también a la Virgen Peregrina y con tantas ganas. Y supongo que en esos sitios a los que ya habéis ido alguna vez habrá personas, parroquianos, que están esperando que llevéis a la Virgen Peregrina cada año, ¿verdad? Sí, siempre hay de los que suelen ir a misa, a lo mejor allí a los conventos, o si son gente nueva nos dicen, anda, pero y esa Virgen, y se interesan bastante, sí. En el Cister, después que la llevamos, pues también muy bien recibida, y antes de comenzar la misa, pues se acercaban allí, delante de la imagen, se ponían a rezar, y nos daban siempre las gracias por llevarla, sí, muy bien. Qué bien. Bueno, y Javier, pues cuéntame, tú como coordinador de difusión, que yo antes me he equivocado, cuando habéis tenido la Virgen Peregrina, ¿habéis tenido ocasión de hacer difusión y de pues eso, dar más información a la gente que os preguntaba? ¿Habéis podido hacerlo o...? Sí. Bueno, yo he estado solo el sábado y el domingo, por trabajo no he podido acompañar toda la semana a la Virgen. Sí. Entonces, bueno, por lo menos esos 2 días sí que lo he hecho con más ilusión todavía, porque el resto de la semana sabía que estaba aquí entre nosotros, pero no podía acompañar. Claro. Entonces, bueno, pues hemos podido hacer difusión el domingo en la parroquia de Santiago, Santiago Apóstol, aquí en Benavente, que bueno, tenía una afluencia bastante amplia de público, y vamos, de feligreses, mejor dicho, y pudimos hacer eso, pues celebrar la Eucaristía allí, y luego al terminar la Santa Misa, pues ya hicimos la difusión, nos presentamos como es lo habitual, y pues repartimos el material, y las personas estaban muy receptivas, y bueno, pudimos rellenar varios boletines, y vamos, varias peticiones de boletín para que les llegue la información, sí. Sí, y muy bien, y pues eso, sí, la verdad es que sí hemos podido hacer difusión, y ha tenido muy buena recepción. ¿Os habéis encontrado con alguna persona que no conociera Radio María? Pues en esta semana. En esta ocasión, en la difusión del domingo, por lo menos con las que yo he hablado, todas me decían que la conocían. Pero en otros lugares, en otras ocasiones, sí que me llama la atención que mucha gente no la conozca. O sea, mucha gente que es la primera vez que he oído hablar de Radio María, y eso también nos anima a seguir trabajando. Sí, vale. Sí. Pues sí, dime, Charo. Sí, allí en el Cister la madre decía que bueno, que sí, que había alguien que había estado, una de ellas, de las monjas, y que conocía Radio María y la escuchaba, pero así en general ellas no. Y les dejamos las radiolinas, claro. Claro. Bueno, sí que sepan los oyentes que también los voluntarios, luego lo explicaremos, los voluntarios de diócesis también llevan a cabo el reparto de esas radiolinas a las personas que más lo necesitan. Esas radiolinas que los oyentes, los benefactores de Radio María, pues compran para llevar Radio María a aquellos sitios más necesitados. Y la verdad es que es bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bonito, sí, porque además es que para esas personas el recibir una radiolina y poder escuchar Radio María les da una compañía tremenda, ¿verdad? Sí, fue un dato curioso porque cuando fui para decir, bueno, que íbamos a traer a la Virgen y que si la iban a recibir, y entonces le comenté que íbamos a darles radiolinas, que cuántas querían, y yo le dije 5 o 10, y dijo ella, la monja dijo, uy, 5, como diciendo, son muchas, 5 y todo, pero bueno, 5. Entonces volví otro día y fui y llevé una radiolina para enseñársela.
y se la puse allí y fue muy curioso porque cuando nada más escucharla dijo, uy, pero si se oye muy bien. No sé qué pensaría. Y dice, y además qué bonita es. Ya le expliqué lo que era la Virgen de la Esperanza, y quedaba así como muy muy encantada de ello. Y ya me dice, bueno, te dije 5, pero creo yo que... Claro, porque además tendrán hermanas que son mayores, ¿verdad? Y que están enfermas y que casi no salen de su claustro, ¿verdad? De su celda, perdón. Sí, por eso le dije, pues yo creo que a ellas les va a venir bastante bien. Claro. Bueno, y yo quería... Aunque, perdona que te dime. Tenemos una gran suerte aquí en Benavente porque tenemos 2 conventos de monjas, tenemos unas clarisas y tenemos otras cistercienses. Uh-huh. Y las clarisas sí que son ya más mayorcitas, están viniendo algunas de África para mantener, para suplir a las que se van muriendo y tal. Pero en las del las cistercienses, hay muchísimas hermanas y son muy jóvenes, la mayoría son jóvenes, hispanas, muchas de ellas hispanas, uh-huh. Pero y ya mayorcitas, pues alguna queda, pero la mayoría es un convento que tiene mucha vida y la mayoría son jóvenes, o sea que muy bien. Da gusto escuchar eso, da gusto escucharlo. Y luego, por último, os voy a pedir una cosita. ¿Cómo animaríais a alguien, a un oyente de Radio María, a hacerse voluntario? Lo siento, Charo, lo siento. Bueno, creo que vamos a tener quizás una voluntaria, pero bueno, todavía, porque la Virgen nos ha traído esta semana a una señora que se llama Isabel, uh-huh. que nos ha acompañado toda la semana con la Virgen, nos ha ayudado al traslado y ha estado con nosotras en las misas, en el rezo del Rosario, y una de las cosas que me ha dicho que es que está muy interesada en conocer más la radio de la Virgen. Entonces seguramente ella, claro, es que tienen que ser, como quien dice, católicos o religiosos, o que conozcan también un poco esto, para que puedan tener pie para darles a conocer la radio, sí. ¿Y tú cómo les animarías? ¿Cómo animarías a un oyente de Radio María? Porque el voluntario de Radio María normalmente es oyente primero y ha tenido una experiencia de Radio María. ¿Cómo le animarías? ¿Para ti qué es ser voluntario de Radio María o qué te ha aportado? Pues yo creo que, fíjate, es evangelizar, que es muy difícil, pero es un poquito, una hormiguita que puede dar paso para eso, para decir, si escuchas Radio María, si como voluntaria vas a ayudar a la radio, claro, a difundirla y a que se conozca más pues la palabra de Dios. Uh-huh. Bien. ¿Y tú, Javier? ¿Cómo animarías a un oyente de Radio María a ser voluntario o a alguien que no conoce Radio María a escucharlo? Bueno, pues en cierto modo también como dice Charo, ¿no? Que pues Radio María está haciendo una labor muy buena. Al que no la conoce, pues le diría que hay una radio alternativa a las radios convencionales, uh-huh. que están llenas de anuncios y de política y de cosas así. Que bueno, que no digo que eso esté mal, pero que hay una alternativa a escuchar eso, uh-huh. y ese es Radio María, que tiene unos programas pues muy diversos y de promoción humana, también de hacer oraciones y bueno, pues la persona que esté alejada de la fe puede llegar a escuchar algo que le pueda suscitar alguna inquietud, uh-huh. y quizás pues puede ayudarle en su proceso. Sí. Y al que ya la escucha, pues le diría que pruebe, ¿no? Claro, de tanto bien que él recibe de Radio María, tanto que él le ayuda, tanto pues que también puede dar un poquito, ¿no? Y aportar un granito de arena a la hora de promover un poco más, pues que la radio siga creciendo y que cada vez tenga más oyentes y al final, bueno, pues es también un poco un modo de evangelizar, ¿no? De hacer algo también por llevar la palabra de Cristo a los demás, ¿no? Pues también en ese sentido yo le veo mucha utilidad, ¿no? Es decir, porque igual con tus propias palabras pues no vas a saber transmitir igual de bien que lo hacen los locutores tan extraordinarios que tiene Radio María, ¿no? Y los programas tan buenos. Que son voluntarios pues también prácticamente. Quizás sean voluntarios, y además es eso, pues que cuando se hace de manera voluntaria, con cariño, con amor y con la sabiduría que tienen pues muchos de ellos, pues eso puede llegar a calar y llegar a tener un mejor efecto. Bueno, y con la intercesión de la Virgen también, claro, por supuesto, que también actuará a través de las ondas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, Charo, dime. Javi, que si te acuerdas tú de esa chiquita que fue un día, Iris, que no conocía Radio María, y le comentamos sobre un programa, Tu cura en las ondas. Para ella vimos que podría ser, porque como es muy jovial, y lo había escuchado un día que me lo encontré, se lo pregunté y dije, sí, estoy escuchando el programa me encanta. O sea, Claro. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que ese grupo crezca y que los oyentes de Benavente pues se vayan, o de la zona, que se vayan apuntando. Pues muchísimas gracias, Charo y Javier, gracias por esta entrevista, gracias por vuestro voluntariado y gracias por vuestra alegría. Así que os despido, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Gracias, Gracias, hasta luego. Adiós. Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor. Te preocupabas por cosas banales, camufladas de satisfacción. Y esa sonrisa con la que nací... Pues muchísimas gracias a Javier y a Charo, Javier, por esta entrevista tan emotiva. No era la primera vez, yo creo, que participaban en el programa, pero la verdad que es muy bonito, ¿no? El poder compartir con grupos como el de Benavente su testimonio como voluntarios, como oyentes de Radio María, y cómo han vivido pues la semana con la Virgen Peregrina. Así que nada, Chus, ahora nos vas a contar un poquito, un resumen de qué hacen nuestros grupos de voluntarios en diócesis. ¿Cuál es su actividad a modo de recordatorio para aquel oyente que se pregunte qué se puede ayudar, en qué se puede ayudar a dar a conocer Radio María, cómo se ayuda? Pues nos lo vas a contar. Adelante. Bueno, pues los voluntarios de Radio María lo que hacen es dar a conocer Radio María, porque nuestro voluntario de diócesis es una persona que tiene una experiencia de Radio María. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de unas difusiones en las que pues van a distintos sitios, allí donde se les pide o donde ellos creen que puede hacer falta Radio María, y dan a conocer Radio María, explican el carisma de Radio María. Ustedes saben que Radio María no tiene publicidad, que Radio María se sostiene gracias a los donativos de los oyentes y al trabajo de voluntarios, que yo creo que es el trabajo más importante, porque gracias a Dios hay muchos voluntarios de distintos tipos, y hoy hablamos de los de diócesis. Pues son grupos repartidos por España, tienen un patrón, una patrona, y tienen un sitio donde se reúnen. Estos voluntarios empiezan como hemos hecho nosotras hoy, pues con esa oración del voluntario para tener a la Virgen María para ponerse a sus pies, y que esa reunión pues haya una unión, como nuestro lema de este año, todos uno en Jesús y María. Y bueno, pues hablan un poquito de Radio María, se ponen al día, miran esa programación, a quién puede ayudar, y luego pues hacen una revisión de ese mes, a los que van a poder ir, a los que van a poder llevar esas radiolinas a las personas más necesitadas, y además los grupos que hacen transmisiones, pues también esos sitios donde pues muchas veces el propio sacerdote nos pide que vayamos a rezar un rosario, a celebrar una misa. ¿Y cómo lo hacen? Pues se reúnen una vez al mes. En esa reunión, que empieza con ese rezo, con esa planificación, con ese compartir, que es muy importante para crear esa unión en el grupo, pues se planifican. Es cierto que todos los voluntarios no pueden ir a todo, pero por eso es importante que un grupo tenga suficiente apoyo y suficientes personas para poder hacer ese despliegue que hacen, ese trabajo tan importante de llevar Radio María allí donde más falta hace. Entonces, bueno, pues animamos a las personas, a los oyentes de Radio María, pues a ofrecerse como voluntarios, y yo les explico, puede ser a través de la web, hacerse voluntario, y nosotros contactamos con él. Sí, es cierto que llevamos un poquito de retraso, perdonen, pero siempre llamamos. O a través del correo de nuevosvoluntarios@radiomaria.es.
Y bueno, pues os vamos a explicar que Julia ha estado pues hace una semanita en Carmona con los grupos de la zona de Andalucía Occidental, si no me equivoco, Julia, ¿verdad? Eso es. Hemos estado, ya lo comentamos el jueves pasado, que tuvimos esta jornada de voluntarios, estas jornadas donde se reúnen pues grupos de voluntarios de diferentes ciudades, nos reunimos por zona. Entonces, pues nada, hemos tenido, hace el 16 de mayo fue concretamente, tuvimos este encuentro en Carmona con los voluntarios, y el siguiente pues va a ser la zona de Extremadura, en donde pues iremos a Cáceres, al Santuario de la Virgen de la Montaña. Ahí estaremos el día 13 de junio, o sea que bueno, el jueves próximo entonces no tenemos programa de voluntarios, y será después de esa jornada, pues compartiremos con nuestros voluntarios de la zona de Extremadura, que son bastantes grupos también y muchos voluntarios, pues cómo ha ido esa jornada y lo que hemos hablado. Ahí que tratamos son jornadas de convivencia, pues explicaré un poco de la campaña, esto que nos hablaba Javier, estas herramientas que nos ayudan pues a ir a dar a conocer Radio María, ¿no? Como, bueno, pues son ideas, sugerencias para poder pues dar a conocer más concretamente pues al oyente o a la persona que quiera escuchar, en qué le puede ayudar el ser oyente de Radio María, que esa es la gran tarea, la gran misión del voluntario, como nos acabas de contar, Chus. Bueno, y desde aquí mandamos un saludo a todos los voluntarios de Extremadura. Y si hay alguno que está viendo si puede o no puede, pues que se anime, porque estas jornadas son muy bonitas, muy bonitas. Y bueno, pues vamos a decir a nuestros oyentes por dónde está la Virgen Peregrina, porque ahora mismo, que lo sepan, están en Coruña. La Virgen Peregrina está en Coruña. Y mañana habrá una Eucaristía a las 9 de la mañana y un Santo Rosario a las 7:30 de la tarde en la Residencia de Mayores Obra de la Señora, ¿vale? Y a continuación, el sábado, estará en la Residencia de Mayores El Remanso. Como ven, los grupos de Radio María no solo se mueven en parroquias, sino que se intenta llegar a aquellas personas que más necesiten a Radio María, que más bien les puede hacer. Y el domingo, por último, para despedirse, estarán en la Casa de Oración a Raíña, en Curtis. Allí habrá una Eucaristía a las 5 y también se transmitirá en directo el Rosario, el Santo Rosario, de las 7 de la tarde. Eso es, Chus, y luego ya la semana que viene descansará. Una semanita estará pues estará sin moverse, y luego a continuación irá a Santander. Ya entramos en Cantabria y después ya irá a Castilla y León. Así que bueno, estén atentos. Ya saben que la mejor forma de saber por dónde va la Virgen es llamando al teléfono de atención al oyente, al que vamos a recordar a continuación, porque así podemos un poco indicarles también concretamente por dónde estará. La otra zona, la otra imagen, ¿verdad? Está en Castilla y León. Y si no me equivoco, pues está en Zamora y luego estará en Salamanca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues pueden ahí seguirla. Ahora está en Zamora y luego ir a Salamanca. Chus, vamos a recordar también el teléfono de atención al oyente. El teléfono es el 91 822 8010. Repito, 91 822 8010. Y aquí pueden llamar y preguntar pues por dónde va a estar la Virgen Peregrina de su zona, para ver si pueden ir a visitarla. Les animo a hacerlo. Y bueno, yo creo, Julia, que esto es todo, que la verdad es que el programa ha estado muy completito. Les animamos a todos a escuchar Radio María, a escuchar, ya saben que pueden escuchar todos los programas a través del podcast, si no pueden escucharlo en directo. Y bueno, desde aquí nos despedimos, Julia y María Jesús. Sí, muchas gracias a todos por este mes de mayo que ya acaba, este mes tan intenso en contenido, en donativos, estos donativos que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias a todos por la oración, los donativos. Y nada, nosotros nos volvemos a escuchar en 15 días, porque el jueves que viene ya sí que hay programa de la familia de Radio María. Y nada, un verdadero placer. Muchas gracias a todos y ya pues nos despedimos. Julia del Moral y María Jesús Lacasa. ¡Feliz semana!
Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Voluntarios, con Julia del Moral y María Jesús Lacasa.